vamos a ver en este capítulo cómo numerar los cables y cómo sacar un listado de componentes. Entonces, nos vamos a ir al menú de procesos y en el menú de procesos tengo la opción de numerar nuevos cables. Voy a dar aquí, me pregunta si quiero numerarlos, le digo que sí y me numera los conductores. Bueno, ya veo que aquí me numera los cables de potencia y también los de mando. Yo normalmente lo que suelo hacer es, pues bueno, pues echo un vistazo para ver si alguna numeración pues no se superpone a los números de bornas o que por ejemplo claro, aquí por ejemplo vemos el retorno, pues bueno, que ha puesto aquí el 6 pero no queda muy claro la numeración, ¿no? En este punto, entonces pues a lo mejor interesa más ponerla aquí. En este caso lo que hago es, pues seleccionamos este tramo, le doy al botón derecho y donde pone mostrar u ocultar numeraciones de cables, le doy y automáticamente aquí lo voy a ver más claro, ¿vale? No tiene más. Otra cosa que se puede hacer es ir a la opción de renumerar cables y aquí imaginemos que hemos insertado pues un elemento nuevo después de haber numerado, pues en ese caso puede recalcular la numeración de los cables, ¿vale? O podemos borrar toda la numeración y volverla a hacer. Entonces podemos también elegir si queremos la numeración en el esquema actual o elegir otro esquema o todo el proyecto. Y aquí en gestor de estilo de cable entraríamos en este menú que ya hemos visto y aquí podemos seleccionar el tipo de numeración, si queremos que numere por potencial o que numere cada hilo, o que ponga el número al principio y al final de cada hilo o lo ponga en medio. Yo lo dejaría por defecto tal y como está porque la claridad del plano es mejor, ¿vale? Bueno, pues esto sería la parte de numeración automática del esquema. Bueno, pues ahora vamos a sacar un plano, un listado de los componentes del proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos justamente aquí donde pone proyecto. Normalmente siempre estábamos en este menú. Vamos a ir ahora a proyecto y aquí donde aparece la opción de listados, hacemos un clic y podemos sacar listados. Aquí en añadir podéis ver un poco la variedad de listados que yo puedo obtener. Yo he seleccionado listado de materiales agrupado por fabricante y tenemos aquí el listado que nos saca la cantidad de elementos, la numeración que tiene o la designación que tiene en el esquema, la referencia y la descripción. Si yo le diera aquí a generar planos, me generaría un plano con todos los elementos agrupados por fabricante, por ejemplo. Haría OK y vamos a ver cómo nos ha sacado en nuestros documentos este listado. Si le doy aquí doble clic, veremos que tenemos aquí justo este plano con los componentes de Schneider, los del Leroy Sommer, etcétera, etcétera. Pero vemos que la descripción realmente está vacía. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues vamos a verlo. Bueno, para explicaros por qué sucedía lo que estaba comentando de que el campo de la descripción aparecía vacío, vamos a insertar otro elemento y lo vais a ver. Si inserto un elemento, por ejemplo este contactor, y lo arrastro aquí, pues íbamos, pues si os acordáis, a referencias de fabricante, no, perdón, íbamos a buscar un fabricante y aquí teníamos pues una serie de componentes, ¿no? De contactores, en este caso del grupo Schneider, pero vemos que la descripción en español está vacía.
¿Qué ocurriría si yo, por ejemplo, aquí la descripción la pongo en francés? Pues veis, automáticamente esta descripción está totalmente completa. Hay mucha más información. Eso quiere decir que en esta base de datos, o esta librería, el campo de la descripción se ha rellenado en ese idioma. En inglés, pues también tendré, ¿vale? Posiblemente más que en español. ¿Veis? También tengo eh, más elementos con toda la información completa. Luego, sí que desde luego afecta el idioma que elijáis a la hora de ver toda la información relativa a un componente. Bueno, ¿se puede solucionar esto? Bueno, os voy a enseñar cómo poder acceder a librerías online donde podemos descargarnos ya componentes, eh, posiblemente ya con toda la información, ¿vale? Actualizada. Así que, bueno, vamos a ver eso. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo acceder a esas librerías online, cómo obtener elementos con una descripción más completa. Entonces vamos a irnos aquí donde pone librerías. Y aquí en gestor de referencia del fabricante, lo que vamos a hacer es seleccionar contenido en línea, ¿vale? Porque esto es lo que tenemos en contenido local, pero en contenido en línea ya nos iríamos a una página donde podemos descargarnos un montón de componentes eh, de un número enorme de proveedores. Entonces, si abrimos aquí, tenemos todos los productores de material eléctrico que va a distribuir o de los que tienen datos RS Components. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, Siemens, que yo trabajo bastante con Siemens. Vamos a elegir Siemens. Y aquí en Siemens, ¿veis? Ya nos aparece un montón de elementos que yo podría bajarme. Si queréis buscar de una manera más rápida, pues bueno, podéis desplegar aquí este menú, ¿vale? Y aquí tenéis clasificado esos componentes o elementos por áreas. También podemos hacer una búsqueda avanzada. Si yo tengo pues ya un catálogo y tengo la referencia comercial de un elemento, pues la introduzco aquí y automáticamente pues lo busco rápido. Si no, pues me puedo ir a elegir, digamos, el título que más se adapte a lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, fijaros que aquí en contactor puedo tener combinación de contactores, que sería, pues, por ejemplo, para un arranque estrella triángulo o una inversión de giro. Sabemos que hay en enclavamiento mecánico y vienen unidos. Podríamos también tener, por ejemplo, contactores para condensadores, que es capacitor contactor. Sería un contactor preparado para la conexión o desconexión de baterías de condensadores. ¿Nosotros qué buscamos? Buscamos un contactor de potencia, no un contactor relé, como pone aquí, que sería un contactor auxiliar. Entonces nos tendríamos que ir a la página siguiente y en la página siguiente sí que tenemos que ver, a ver, Power Contacto. Aquí tenemos Power Contactor DC con la bobina alimentada en continua o en AC. Entonces, le damos aquí y entonces sí que nos va a buscar contactores eh, con la bobina para alterna, contactores de potencia. Entonces tenemos que tener en cuenta que el motor es de jaula de ardilla, por lo cual este modo del contactor, el AC3, es el adecuado. La potencia 3 kilovatios también. La tensión de línea es 400 también. Y ahora tenemos que buscar aquellos que tengan una bobina de 230, la bobina del contactor para mando. ¿Vale? No podemos elegir una de 42 o una de 24. Tenemos que asegurarnos que la bobina del contactor
se puede alimentar a 230 voltios. Bueno, aquí sí que me pone 1, me lo especifica, contactor de 3 kilovatios, 400, con un contacto auxiliar para realimentación, y aquí sí que me pone la bobina en la alterna 230, así que vamos a elegir este, que esté seguro, ¿vale? Entonces, cogemos este y hacemos lo mismo, descarga directa. La descarga. Bueno, descargamos. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos al programa. ¿Vale? Ay, perdón. Vamos al programa. Aquí lo tenemos. Ah, bueno, antes que eso, bueno, vamos aquí, sí, al programa. Y vamos a irnos a lo que sería archivo. En archivo vamos a recuperar entorno, y en recuperar entorno aquí tenemos los últimos archivos que he descargado. Abrimos este. Siguiente. Y fin. Vale. Bueno, pues ahora que lo tengo ya descargado, voy a cambiar la, la las referencias de fabricante de este componente. Entonces voy a asignar referencias del fabricante, y aquí voy a poner Siemens, ¿vale? Y aquí ya tengo, veis, el contactor que hemos descargado a una tensión de 230. Selecciono este y le doy a asignar. Elijo este y lo selecciono, ¿vale? Y ya lo tendría. Esto que veis aquí de 12 amperios se ha quedado por el que hayamos introducido antes, pero en propiedades del símbolo esto lo voy a quitar y ya está. Y esto también, ¿vale? Son datos que nosotros podemos poner o añadir, ¿vale? Pero la referencia del fabricante, fijaros que ya ha cambiado. Entonces todos los contratos asociados también ya se han modificado. Y tenemos ya la referencia comercial. Así que le damos a OK y ya lo tendríamos. Haríamos lo mismo con todos los elementos, ¿vale? Pero evidentemente ahora, si yo fuera a proyecto y sacara listados y lo actualizase, pues fijaros que ya me aparecería el contactor a 230. Está 24 porque he introducido yo antes la referencia de otro contactor, ¿vale? Es decir, que aquí debería hacer lo mismo, es decir, esta referencia que yo tengo la borraría y aquí asignaría la nueva referencia, que sería esta. Y ya está. Entonces ahora sí que fijaros que cuando yo fuera a listados y le doy a actualizar, ya, a ver, un fallo aquí, a ver qué ha pasado, propiedades del símbolo, referencias de fabricante, no lo ha asignado. Vamos a volverlo a hacer. Asignar referencias del fabricante, vamos a poner Siemens. Aquí, es que no lo he añadido, por eso. Vale, me he olvidado de esto. Seleccionamos y ahora sí. Entonces ahora sí voy a listados y actualizo. ¿Veis? Ya me aparecen dos contactores con la misma referencia, el KM1 y el KM2. ¿Vale? Bueno, pues así de alguna manera podríamos obtener descripciones pues completas, y lo que nos pasaba era de tener todas las descripciones vacías, era por eso, ¿vale? Así que nada, bueno, pues hasta aquí este vídeo, que creo que esta parte es interesante, ¿vale?
Bueno, seguiremos con más cosas nuevas en otro vídeo. Venga, un saludo a todos.